En el principio del tiempo todo era uno, unidad, Padre, latencia o sí mismo. El tiempo se extendió y expandió, y se abrió el espacio, y con la dimensión espacio-tiempo el dos, la dualidad, la madre, la gestación o lo otro. De la gestación de lo otro a partir del sí mismo se abrió la tercera dimensión, y el espíritu o el ánima emergió, dando paso a la materia, al tres, a la trinidad o a lo trino, al Hijo y al Espíritu de lo creado. Ese espíritu comenzó a tomar forma y movimiento y se abrieron paso las facetas de la unidad que recuerdan que en el principio, antes que el verbo, todo era nada al mismo tiempo sin espacio de separación aparente. Hoy sigue siendo domingo o séptimo día y Dios aún sigue observando su creación. El proceso de ver ser, de ver el ser o de ver lo que es en mí, crea acción. Buenos días, bienvenidos a esta nueva entrega de la televisión EADA de la sección Investigación y Entrevistas, en EADA Self Discovery Comunidad. Soy Marcela Pironti Moriondo. EADA Self Discovery es un proyecto escuela dedicado al trabajo terapéutico de autodescubrimiento con enfoque transpersonal, situado actualmente en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Además del acompañamiento a personas en sus procesos diversos, la escuela es un vivero creativo de nuevos proyectos realizados por personas que formamos esta comunidad. Al trabajo que realizamos en EADA lo llamamos el proceso de ver ser, que sería el proceso para llegar a verse y ver el ser, la presencia de lo que yo soy. Enfermedades en mi casa. Pablo Neruda. Hijo mío, me duelen las herencias. Esta culpa, zarza que arde y me quema, y que no me concede saber cuál fue el pecado. En tu inocencia se mira mi inocencia, como en un ojo de agua que me cuenta una historia que ya ha sido olvidada. Y otros hablan entre tus voces turbias, y otros sufren de nuevo entre tus sueños, y en tu silencio sufren otra vez más aquellos que están muertos. Y tu herida es una pena antigua que por mi sangre pasa y estalla en las entrañas en que nadaste un día. Las herencias, Piedad Bonet. Manuel Almendro Almendro. Nació en La Zarza, Badajoz, en el año 1953. Licenciado en Psicología, especialista en Clínica, y licenciado en Filología, ambas por la Universidad de Barcelona. Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Psicólogo europeo, especialista en Psicología y Psicoterapia. Miembro de la Federación Europea de Asociación de Psicología. En los años 80 introdujo la psicología transpersonal en España y en Europa. Profesor, conferenciante y autor de varios libros, entre los que se encuentran Psicología y Psicoterapia Transpersonal, publicado en 1995. Psicología del Caos, dedicado a su madre, Josefa. O El laberinto de la ayahuasca, publicado en el año 2018. También es autor, coordinador y editor de varios libros, de 3 libros en concreto colectivos, entre ellos La conciencia transpersonal, Crisis y ¿Qué es la curación? Fundador y director desde 1984 de Oxígeme, Centro para una Psicología de la Conciencia, donde integra su experiencia en trabajo clínico con modelos científicos a partir de la teoría del caos y modelos disipativos, el Zen y las tradiciones indígenas Mazateca de México, Ashaninka y Shipibo-Conibo del Amazonas peruano. Lleva 4 décadas investigando sobre la meditación, las medicinas indígenas, sobre los estados de conciencia, con múltiples publicaciones al respecto sobre estas investigaciones, tanto en castellano como en inglés. Psicólogo de frontera, viajero impenitente, que no solo gusta de pisar tierras lejanas donde convive con gentes de culturas remotas, sino que frecuenta asimismo universidades y centros avanzados de investigación en ambas orillas del Atlántico, siendo que su práctica como psicólogo clínico le permite también navegar
por las inciertas aguas de la mente humana y descender hasta sus niveles más profundos. Esto dijo de usted José Luis Pinillo, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, en el prólogo Psicología del Caos, creador de una fraternidad entre ciencia y espiritualidad para abrir camino hacia el gran conocimiento. Así es como se ve él mismo, como se ve Manuel Almendro. Buenos días, Manuel. Bienvenido a EADA Televisión. Buenos días, Marcela. Lo más precioso es que el poema que has leído, ¿no?, de Neruda nos deja a todos aquí, bueno, pues en la sombra prácticamente, ¿no? Qué maravilla de poema y muchas gracias por la presentación. Bueno, de lo que se trata es de decirle a la gente por qué caminos uno anda, ¿vale? Y por si a alguien le interesa realmente lo que uno puede aportar, ¿no? Uno recibe y uno entrega. Sí, al final no nos quedamos con nada, que es lo mejor, ¿sabes? Ingeniero de puentes, quiero ser de mayor, declara usted en Psicología del Caos. He tenido oportunidad de ver algunos de sus libros, escritos, ver vídeos, donde habla de puentes y escaleras inefables. Por un lado, nos ha resonado esta construcción de una escalera interior al cielo desde el subsuelo de la piel humana. Y también nos resuenan los avisos, sentencias y cautelas ante los peligros que el viaje mítico del héroe que asciende nos puede traer. Para orientarnos, Manuel, hemos tenido a bien elegir el mapa de la subida al Monte Carmelo, de San Juan de la Cruz. Generalmente, para cada programa, elegimos un mapa que nos guíe. Una cartografía espiritual donde podemos ver en síntesis que todo camino que busque la esencia de la totalidad va a procurar el modo para venir al todo, el modo de tener al todo, el modo para no impedir al todo y después el indicio de que se tiene el todo o que se ha integrado la experiencia. Entonces, ¿cómo es ese puente, esa escalera, Manuel? El puente entre la vida aparente y las apariencias y la existencia profunda de una fuente. Claro. Bueno, San Juan era un maestro, es maestro de maestros, no solo por sus poemas, sus obras completas, explica muy bien el proceso. Cuando él habla, ¿no?, de, bueno, pues ni temeré las fieras y pasaré fuentes y fronteras, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué se trata? En primer lugar, yo estoy hablando mucho a la gente que me está preguntando y a los alumnos del proceso Oxígeme. Es que hay una pregunta que nos olvidamos porque quizás nos dé miedo, ¿no? Que es ¿para qué estamos en este mundo como forma de humanidad y para qué estoy yo en este mundo como individuo de conciencia? Entonces, evidentemente, lo que nos muestra San Juan en la subida al Monte Carmelo es que estamos aquí para algo. Y ese algo es ser infinito. Y ser infinito significa el poder abrirnos de par en par, cada individuo, a la conciencia infinita. Porque una vez tú personalizas el universo, eres capaz de abrirte a la conciencia infinita, eso es todo lo que tienes que saber, que es no saber en el fondo, ¿no? Es empaparse de lo que se puede decir que es la divinidad y fundirte realmente, ¿no?, con esa divinidad, que es un misterio. Las escuelas, cuando se llevan en condiciones y las personas se entregan de verdad, no a una moda, sino a realizar el camino, todas las escuelas en su esencia están diciendo lo mismo. Ahora bien, ¿cómo a un individuo del siglo XXI se lo explicamos para que lo podamos entender? Desde la psicología como ciencia de la conciencia. Para mí la psicología de la conciencia es la que me interesa. Recordemos que la palabra psique a veces se traduce como mente, está bien, pero también es alma, que es una palabra que, bueno, ha sido utilizada de una manera a veces irregular a lo largo de la historia. La cuestión que se pueden preguntar los que nos puedan estar escuchando, sí, pero ¿cómo hago yo ese camino? ¿Cómo hago? Yo quiero hacerlo. ¿Sabes una cosa? Todo el mundo quiere hacer este camino.
todo el mundo. Si acaso cuando nos encontramos en la puerta de la muerte, cuando trabajamos con gente en la puerta de la muerte y en los estados no ordinarios de conciencia, que son muy parecidos, es cuando la persona se da cuenta de que había buscado erróneamente. Algunos dicen, busqué a Dios de forma errónea en los negocios, en el sexo, en el poder. Pues ya sabes, ¿no? Los instintos del ser humano, ¿no? El instinto del poder, del éxito, del dinero y del sexo hoy día, que está produciendo tantos problemas como posiblemente parece ser el negocio mayor que hay en el planeta en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo realizar mi subida al Monte Carmelo? ¿Cómo puedo? Y ese es mi trabajo, es decir, ¿cómo? En el poema de Neruda ya está expresado. Está expresado de que si tú no limpias tu pasado, que se limpia en el presente, no se trata de regresar a ningún pasado, nunca regresamos a ningún sitio. Todo está en el presente, en el aquí y en el ahora. Y si es posible acceder para poder percibir en la calma, en la quietud, llegar a estar, incluso a conseguir, ¿cómo te diría?, ese silencio de consciencia que nos va a permitir una realización. Y ahí nos inunda, cuando estamos en el camino, un mundo de sensaciones maravillosas, a veces duras. El camino no es fácil, no es fácil. Las subidas nunca son fáciles, sobre todo cuando quiere uno subir al Monte Carmelo, que tiene que atravesar todas las fieras del inconsciente y de los deseos insatisfechos del mundo, no solo los tuyos. Entonces, ahí está el cómo. 40 años trabajando en hacer eso. Antes de iniciar la subida al Monte Carmelo, para fundir nuestra alma con la divinidad, como decía usted, me gustaría que hablemos sobre la psicología transpersonal, el enfoque transpersonal. Usted decía en el año 2001, la psicología transpersonal es una disciplina que investiga el acceso a la conciencia a fin de percibir y armonizar desde ahí las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos, de cara a realizar las más altas potencialidades del ser. Unos años después, en el año 2014, le confesaba durante una entrevista a María Teresa Román, tenemos que decir que la psicología transpersonal hoy está en entredicho, bien por el abuso que se está haciendo de la palabra, del abuso de muchas cosas del mundo, incluso de la psicología o de la filosofía, también por la ingenuidad y también por el infantilismo. A ver si seguimos con el nombre o denunciamos que no se puede seguir adelante. ¿Cómo está, Manuel, hoy la actualidad de la psicología transpersonal y del enfoque transpersonal? Mira, hace 3 días, yo creo que saldrá, hemos hecho un libro y hemos preguntado a todo el planeta. O sea, se llama Psicología Transpersonal Psychology and Science, será en inglés, desde aquí, desde Oxígeno y desde la Universidad Mercy de Detroit, en Estados Unidos, con Douglas McDonald. Yo empecé a hacer esta pregunta. Esa pregunta, te estoy hablando hace como 7 años. Se lo pregunté a Claudio Naranjo, a Stanley Krippner y incluso a Grof y a alguna gente que a niveles internacionales conocía el proceso. Y estaban todos de acuerdo en que sería muy importante saber qué piensa la gente sobre eso. A partir de ahí, Douglas McDonald se tomó a pecho la pregunta, un profesor de aquí de la Universidad de Mercy de Detroit, y los dos nos pusimos a trabajar y conseguimos respuestas desde Asia, desde Estados Unidos, de toda Europa, en fin, casi de todo el planeta. Y el libro, yo creo, si nos ponemos de acuerdo en una editorial de Cambridge, saldrá, pues tiene muchas ganas, así que saldrá pronto. Ahora, yendo al grano, ¿qué pasa con lo que se llama la nueva era o el querer entrar en la espiritualidad por la puerta falsa? Porque uno, por ejemplo, Stanley Krippner e incluso Claudio Naranjo, que en paz descanse, Claudio murió no hace mucho tiempo, hablaban de que sería mejor llamar psicología espiritual. La palabra transpersonal es muy bonita, llama mucho la atención, es lo que va más allá del individuo, pero a través del individuo.
Es decir, si la persona no realiza primero un proceso purificativo personal, no va a ninguna parte, que es fundamental y están en todas las tradiciones. Esto no se ha hecho y mucha gente lo que ha pasado por ahí ha sido el abuso de la palabra. Una palabra que llama la atención y se ha utilizado para cosas, a veces modas esotéricas. No es que el esoterismo esté mal, pero bueno, echar el tarot no es psicología transpersonal. Está muy bien, tiene unos arquetipos preciosos y ha habido un abuso de la palabra. Pero estamos en tiempos de los abusos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente buscando. No es que el planeta esté buscando, ojalá, sí que está buscando en términos de lo que te decía yo anteriormente, que de alguna manera todo el mundo está buscando su completud y su divinidad en todo lo que hace. Lo que pasa es que, como decía Vivekananda, un gran maestro, ¿no? Decía, realmente en el Vedanta buscamos, pero sabemos lo que estamos buscando. Cuando la persona no sabe lo que está buscando, se pierde. ¿Y por qué no sabe lo que está buscando? Porque no ha hecho un proceso personal primero, para hacer después el proceso transpersonal. ¿Qué pasa con eso? Que nos intoxicamos con los instintos de poder, del éxito, del dinero y del sexo, y utilizamos la psicología transpersonal para lo mismo. Es decir, para lo mismo, para lo que se hacen otras muchas cosas. Con lo cual se queman los procesos. Pero yo te decía, estamos en tiempos de abuso. Se están quemando los nombres. En realidad, el lenguaje el pobre lenguaje, que es fundamental para entendernos hasta cierto punto, acaba en el desagüe de la historia y las palabras se van quemando. Todos hemos visto cómo hubo un abuso del renacimiento, del rebirthing, hubo abusos de la respiración holotrópica, de la programación neurolingüística, del coaching y hoy día del mindfulness. En el cual hay un artículo en inglés sobre mindfulness y recogimos algunas opiniones y un centro zen de Australia decía, un centro zen, decía mindfulness, el nuevo opio para la sociedad. ¿No? ¿Y esto a qué viene? A lo mismo. Con la psicología transpersonal, pues la gente empezó a abusar e incluso nos encontrábamos gente que venía, que era taxista por la mañana y psicólogo transpersonal por la tarde. Esto es como un ejemplo. Es decir, cuando uno entra en el mundo de la psicología, donde te viene un paciente y entrega su corazón y su vida al terapeuta, si es que se hace un buen trabajo, uno no puede ser taxista por la mañana y psicólogo transpersonal para sacarse unas perrillas de 6 a 8. Y esto, el que no lo entienda, pues no lo entiende, pero esto es así. Cuando uno está en un mundo como es el mundo de la psicología, uno tiene que estar en cuerpo y alma, porque en esos momentos no hay descanso. Estás siempre ahí en un proceso en el cual la curación, como un proceso de iluminación, es fundamental. Y te apostillo una cosa nada más. Fíjate que esto lo aprendí de don Patricio, el primer maestro indígena que yo tuve, a partir del año 78, en que decía, más o menos decía en sus palabras indígenas, ¿no? Pues bueno, chapurreaba castellano, tampoco hablaba muy bien, ¿no? Decía, bueno, en realidad cuando nos curamos, nos iluminamos, ¿no? Nos volvemos santos, ¿no? Porque era muy cristiano él, ¿no? Entonces, en ese sentido, la transgresión de las palabras es muy importante. Yo creo que en estos momentos una persona cuando va a un maestro, a un psicólogo, tiene que ir y sentir desde sí mismo si esa persona le puede ofrecer ayuda o no, pero no irse al primero que encuentra. Entonces, en estas investigaciones que usted menciona en el libro reciente, ¿le han dado otro nombre a esta disciplina, a esta terapia que se ocupa de las afecciones del alma? ¿Cuál sería el nombre de última generación para ese tratamiento que se ocupa del corazón, en cuerpo y alma, como usted dice? Mira, no le hemos dado, hemos preguntado nada más. Pediremos la respuesta cuando tengamos el libro, a ver qué responde la gente. Yo creo que la psicología transpersonal, de ser respetuoso con ellas y no ser un camino de abuso, como está pasando pues en otras partes, ¿no? De Europa y demás. Y bueno, de hecho, la cosa es tan grave que hay gente que se ha retirado de la psicología transpersonal, buena gente, gente interesante, que de alguna manera, alemanes, ingleses, decían que esto no podía ser porque
para ellos no representaba, pues de alguna manera, lo que ellos habían pretendido desde el principio, ¿no? Pero bueno, en principio, ya te digo, vamos a ver qué nos dicen, ¿vale? Por dónde iría la cosa, ¿no? La cuestión iría en que no tendríamos que ser enemigos de la ciencia cuando se utiliza la ciencia de una forma correcta, no el cientificismo, no el abuso de la ciencia para vender productos, no el cientificismo, intentar convertir la ciencia en la nueva religión, que esto es un peligro también, muy grave, más grave que el de la psicología transpersonal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo desde ese punto de vista, ¿cómo lo expreso? A ver, mi trabajo es el proceso oxígeno, ¿vale? Y en ese sentido, la psicología transpersonal no es tanto la curación del alma, que no sé si el alma necesita curación, como realmente curar la mente, que es la que nos está volviendo locos, ¿vale? Por eso, para mí es muy importante en el proceso oxígeno, si me permites, te puedo explicar en relación a lo que el gran poeta, ¿no? Yo no creo que me da la impresión de que es uno de los poetas más grandes del mundo, Pablo Neruda. ¿Quién no se acuerda, ¿no?, de sus poemas, ¿no? ¿Quién no se acuerda, ¿no? Tal vez la quiero, dice, ¿no? Tal vez la quiero, ¿no? En aquel poema tan bonito, ¿no? En la cual uno dice, no solo olvida, diríamos, sus ancestros, no se olvida la herencia, pero tampoco se olvida el amor aquel, ¿no? De aquel poema tan maravilloso del cielo estrellado, ¿no? Y sus recuerdos, ¿no? Y sus dudas, ¿no? La cuestión está en que si queremos llegar a algún sitio y hacer un proceso terapéutico absolutamente radical y transformador, no nos podemos quedar en curar o resolver un problemilla que vayamos teniendo. El que lo quiera que lo haga, lógicamente, porque es libre de hacerlo, ¿no? Tenemos que resolver y disolver la herencia. Yo descubrí que si no resolvemos y disolvemos la herencia, no solo en el mundo de la psicología, sino en el mundo de la mística, en el mundo de las tradiciones indígenas, en el mundo del zen, no vamos a ninguna parte. Si no limpiamos la casa, por eso dice San Juan de la Cruz, que has mencionado, él habla del viaje al Monte Carmelo, y dice, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Claro, cuando tú habías limpiado la casa, ya estabas sosegada de todos esos instintos que hemos hablado, entonces puedes caminar porque es la luz la que viene a ti en realidad. No es que vayas tú hacia la luz. Puede haber metáforas preciosas como la subida al Monte Carmelo, pero ahí la subida y descenso diríamos que es lo mismo, ¿no? Entonces yo descubrí que al trabajar la herencia del ser humano se compone de fractales, patrones complejos de comportamiento a niveles corporales, a niveles emocionales, mentales y energéticos que nos empujan a actuar de una manera determinada, pero que no podemos parar porque son inconscientes. Basta que la persona se pare para darse cuenta de que un patrón de autoinvalidación le va a impedir salir de su propia casa. O un patrón, por ejemplo, de necesidad de sufrir, no le va a poder ver, le va a poder permitir ver la luz. Y yo descubrí que casi tenemos 200 patrones. Y en la historia vemos a veces que un solo patrón, el del superhombre o el del control de los demás, ha llevado a grandes criminales de la humanidad al poder y han realizado verdaderos desmanes en la historia de la humanidad. Por lo tanto, lo que un ser humano se compone de esos fractales, de esos patrones complejos y de traumas, que son heridas recibidas y vividas en total intensidad y en total soledad. Una vez la persona va limpiando, porque yo descubrí que forman una serie de rutas, que es un poquito complejo, y está en el libro Psicología del Caos y en varios artículos por ahí repartidos por el mundo, tenemos que resolver esos traumas, esas heridas y esos patrones que nos llevan a hacer y actuar de una manera que no queremos, pero que no podemos parar hasta que hacemos un proceso. Entonces, eso significa para la medicina indígena estar en paz con los ancestros. Y eso significa para la mística sosegar la casa. Una vez una persona limpia, es lo que yo llamo el proceso de vaciado de la herencia,
soltar la mochila. Cuando tú, para eso incluso, de alguna manera sirve como metáfora, ese vaciado en el cual imagínate que te quedas totalmente transparente por dentro, en ese momento en que estás vacío, estás vacía de traumas y de patrones, es cuando puede descender la energía de la luz y de la conciencia. Y ahí ese trabajo se tiene que hacer en el presente, en la quietud y en el silencio. Todo está en el presente, en el aquí y ahora, que es la gran enseñanza del Zen. Pero también lo tenemos en el curandero indígena, en el chamán. Ese silencio mirando la inmensidad de la selva. Y eso lo tenemos también en la mística y en el mundo de Jesús de Nazaret, como gran maestro que fue también, ¿no? Cuando realmente se vive el aquí y ahora en aquel maravillosa parábola de las vírgenes, la que se quedaba sin aceite había perdido el presente. Las que siempre estaban presentes para que cuando viniera el esposo, que en el fondo es resolver la dualidad, cuando estaban presentes, ya estaban presentes antes y después, porque estaban justo en el instante presente, y en el instante presente rellenaron su lámpara con el aceite necesario para mantenerse ahí, lo que se llama la llama viva, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Eso significa que la persona necesita tener un compromiso con la vida. Si no tiene un compromiso con la vida y se pierde en los instintos, al final le llegará la muerte y le dirá qué has hecho. Y en el fondo la muerte es uno mismo. Y uno se pregunta a sí mismo qué he hecho. Y es la propia conciencia la que te va a juzgar. Nadie te va a venir a juzgar con barba blanca y con una horca en la mano. No, somos nosotros mismos los que nos vamos a juzgar cuando lleguemos al final. Una maravilla, una maravilla de introducción para este camino. Ha sintetizado el camino que hemos propuesto y ahora le propongo ir en detalle a todo esto que nos ha comentado, a todo este itinerario que acaba de abrir Manuel. Vamos entonces a sostener los caminos de la vida y de la muerte, que como indica San Juan de la Cruz, empieza con un hombre principiante en un nivel inferior, pero con posibilidad de transformación en ser superior y en unión con la presencia escondida. Atravesemos los bienes materiales, los bienes espirituales y adentrémonos en el camino del medio, el de la nada, 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 nada. A ver si podemos atisbar el gran convite. Pasémonos, como usted acaba también de decir, por la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Y el recorrido lo queremos hacer con usted, obrero interestelar, con su buena ciencia en primera persona y con el relato de su íntima encarnación terrenal y su íntima cosmovisión espiritual, mística experimentada. Y como usted bien decía también, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. La vía purgativa. El alma se purifica de sus vicios y pecados mediante la penitencia y la oración. Las atracciones por sí mismas no tienen por qué ser malas, pero sí lo es el apego o el gusto que provocan en la memoria, ya que impiden al alma orientarse hacia Dios. Suponemos que cuando una persona, y usted lo ha mencionado, cuando una persona sale de viaje, sale con su mochila, decía usted, con esa carga pesada, y en esas circunstancias es más fácil verse la cara a uno que la cara a Dios, que es la cara buscada. Entonces, en este proceso de purgación del alma, si un principiante se acerca a Oxígeme, cómo comienza este proceso de purificación del alma y disponerse ese principiante para la nada. El sí, pero ¿cómo se haría, Manuel, desde el proceso? Bueno, yo te explico. Yo estoy ahora dedicando en mayor parte a psicólogos y médicos, los alumnos también que están haciendo también todo su trabajo, ¿vale? La gente que pertenece a Oxígeme, lógicamente, son acreditados y es una cosa que yo les comento mucho a ellos también, ¿no? Cómo, por una parte,
hacemos viable este proceso, cómo podemos hacer comulgar el mundo espiritual, que a veces la gente se va para arriba, demasiado para arriba, después se caen de golpe, con, diríamos, las exigencias profesionales necesarias, ¿vale? No podemos ir levitando a los sitios, ¿no? Hay que ir en la tierra y todo eso necesita una organización, etcétera, que es lo que ha hecho Oxigeme, ¿vale? Entonces, el proceso Oxigeme lleva una serie de entrevistas individuales mediante el cual la persona descubre cuál es el molde que ha heredado. Y hay un orden. Yo estuve en contacto con Ilya Prigozhin, que me gustó mucho la teoría que hubo sobre los procesos disipativos, y ahí hubo por mi parte también una línea interesante, ¿no?, entre ciencia y conciencia, y saber compartir el Amazonas y los doyos de Zen con los centros científicos y las facultades, ¿no? Me parecía muy importante poder hacer un casamiento entre todo eso, ¿no?, como te decía, ¿no? Pero entonces lo que hacemos son una serie de sesiones individuales que la persona, con la ayuda propia del terapeuta, va descubriendo cuáles son esos patrones, esos fractales y los traumas. Pero trabajamos con el cuerpo, las emociones, la mente y la conciencia. La cuadrinidad. Por lo tanto, trabajamos con estados no ordinarios de conciencia también, con estados de conciencia ordinarios y no ordinarios, técnicas como vibración inducida, que estuve yo desarrollando y que alguna gente había desarrollado previamente. En el fondo, uno no descubre nada nuevo. Lo que uno hace realmente y lo que hacemos ya después de tantos miles de años en este planeta, millones de años dando vueltas, es intentar crear una buena sinfonía, con todas las notas recogidas de todos los que nos han precedido. Y en ese sentido, el proceso, ya te digo, con las 12, 14 sesiones previas, la persona, si se ha aplicado, puede comprender más o menos cuál es el mapa diríamos, de su mochila, como habíamos dicho antes. Y de forma pragmática, trabajamos de forma empírica también, porque esos patrones componen una ruta, se llaman rutas disipativas, componen personajes, le llamamos rutas disipativas del personaje, y en ese sentido también pasa un avión de Icona, pero no hay incendio. De momento. Entonces, se componen corazas, todo esto es complejo de explicar, ¿vale? Pero lo más importante es que la persona tiene un mapa guía de lo que ha sido. Y además va a ser fundamental porque va a saber de quién viene. Madre, padre o padres sustitutos o madres sustitutas. Toda la herencia, diríamos, de las madres que ha tenido, toda la herencia de los padres que ha tenido. Ahí nos metemos con Jung en el animus y en el ánima también. Y sobre todo, lo más importante es que la persona puede reconocer ese pasado en sus propios padres. De tal manera que llevamos a la gente a un seminario que se llama Crisol. Yo estuve en el proceso Hoffman en su momento, pero me pareció que había demasiada visualización para la mentalidad europea, cosa que se ha demostrado posteriormente, y ahí la persona descarga toda su rabia y su venganza. Mirad, la rabia y venganza que tiene un SARS-CoV-2, que es el virus que está produciendo la COVID-19, la enfermedad. ¿Qué venganza tendrá ese virus contra nosotros? ¿Y hasta qué punto el pasado nos está devolviendo toda la destrucción que estamos haciendo del ecosistema y del planeta? ¡Qué mal estamos tratando a este planeta! ¡Qué mal! ¿Cómo podemos tratar al planeta de la manera en cómo lo estamos haciendo? Pues de la misma manera en que nos han tratado nuestras familias previamente, en ese molde heredado. No sé si ese pecado original, por llamarlo de alguna manera, no, la palabra pecado tiene que ver con la inconsciencia, no con el machacarte a diario. Entonces, fíjate que si tú quieres abrir la puerta del perdón, en las iglesias cristianas, la gente que pregunte y verá que hay una puerta en el lado contrario a lo que es el Gólgota, que es donde el cura se pone a dar la misa, que se llama la puerta del perdón.
Es decir, para poder llegar a la puerta del perdón, que te va a abrir la puerta de la gloria, primero tienes que liberarte, resolver y disolver de toda la carga heredada, de todo el odio que sentimos contra los padres, lo reconozcamos o no, para poder entrar en la compasión, la comprensión y el perdón con ellos. Una vez estás limpio en el 50% que te corresponde con tus padres y tus ancestros, entonces ya puedes entrar en la puerta del perdón y a partir de ahí aparece lo que se llama un segundo ciclo. El primer ciclo sería más personal, un segundo ciclo podríamos llamarle más transpersonal, que es empezar a abrirse, a recibir la conciencia energía. Te voy a decir un secreto a voces. Un secreto a voces. He conocido curanderos indígenas, poquitos, maestros aquí, poquitos, maestros zens, poquitos, pero todo lo que les llega después de haber limpiado su casa personal le viene de un origen extrahumano. El periódico de Extremadura publicó hace un tiempo ya un artículo con los apellidos de Mérida y su comarca: Guerrero, Paredes, Almendro, Serrato, Corbacho, Lavado y Trinidad. Son los apellidos que ponen norma y nombre a la novela familiar de su pueblo, La Zarza, morada de cabileños y chumberos, un complejo de personajes, roles y arquetipos que vagan entre calles y paredes como espíritus que van encendiendo, entre otras cosas, penas y angustias, que abren herida y herencia, podríamos decir, Manuel. En su camino, en el inicio de su camino, ¿qué medicina se ha aplicado a usted al vaciado de ese molde almendro? ¿Cómo ha puesto purga a su propia genealogía? Mira, te voy a explicar una cosa. Yo salí del pueblo a estudiar a partir de los 8 años y medio y he vuelto hasta hace poco. Es un pueblo que tiene en la sierra, le llaman la Calderita, pinturas primitivas alrededor de 6.000 años. En otros sitios un día me encontré, pregunté que había una zona rojiza. Digo, ¿esta zona rojiza en esta tierra qué es? Dice, no, esto es que los tractores ya tan poderosos hoy rompen unas especies de vasijas, le llaman tinajas, donde estaban enterrada la gente. Imagínate de miles de años que estamos hablando, que se pierden. Mérida, que está muy cerca, pero Medellín, que está muy cerca, es un emporio romano. La Mérida Augusta fue capital del Imperio Romano. Restos visigodos, restos romanos se encuentran por todas partes, porque me he hecho de un amigo en el pueblo que me habla de que el pueblo fue comprado por los judíos de otro pueblo y lo fundaron, y hay textos de compraventas en catalán, en euskera, en bable, es decir, es increíble, porque no es un pueblo, tampoco es una gran, es pequeñito realmente, ¿no? Pero alrededor hay una historia inmensa, que me voy a sentar en una piedra y me dice, no, si esta piedra es una tumba. Ah, sí, no, mira, aquí están las inscripciones, ¿no? Entonces, claro, yo salí de ahí, me metí en Barcelona, tengo familia catalana también, bastante familia, por eso aparecí en Barcelona, y entonces, pues la vida mía se desarrolló en Barcelona, los estudios, etcétera, etcétera. Pero es una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención de gente. Yo salí por estudios, no por necesidades económicas, de que Extremadura es un sitio que ha producido mucho emigrante. Y creo que me da pena y creo que no es correcto que de pronto la gente ya se siente como más importante en Cataluña, como para despreciar un poco el haber sido extremeño. ¿Me estás entendiendo, no? Esto es absurdo, esto no tiene sentido. Eso es despreciar tu origen. Tú nunca desprecias tu origen, ni desprecias el nombre que te puso tu padre y tu madre, porque forma parte y no reniegas de él, ni mucho menos, ¿vale? Entonces,
sí que iba alguna vez. A mi madre le encantaba mucho el pueblo, y aunque se vino a Barcelona, sí, siempre que pudiera estar en el pueblo. Y yo iba a verla cuando podía, en verano, pero bueno, que te escapas, ¿no? Aquello más que otra cosa, ¿no? Y de hace unos años, pero te estoy hablando de quizás 6 o 7 años, he vuelto a estar más presente allí y se dieron las condiciones para estar más presente allí, ¿no? Con una casa, ¿vale? Y, oye, qué bien me encuentro allí, qué serenidad. Evidentemente, a mí mucha historia familiar me vino de mucho antes. O sea, no hace, es que la herencia la llevas puesta. Aunque yo vi que respirar, y lo mando a los pacientes y a los estudiantes a respirar las zonas de origen, y algunos se han ido a América a hacerlo, y algunos han buscado casas y se han encontrado herencias que no te lo puedes ni imaginar. Se han encontrado a su padre, estamos hablando de Cataluña, se lo han encontrado viviendo en una cueva en Jaén, ¿entiendes? Y se ha llevado a los padres que habían emigrado, qué sé yo, de Granada. Se han llevado a los padres, llevaban a la madre que desde 4 años no visitaba ese lugar y se las ha llevado a ver las cuevas de Sacromonte y la cueva donde había nacido. Es decir, imagínate a qué niveles la herencia es importante. Y el sitio físico es importante y el cuerpo es muy importante. El cuerpo, las emociones, la mente. En realidad hay que trabajar con el cuerpo, la mente, las emociones y después ya trabajamos con el alma. Pero primero hay que ir. Y en ese sentido, claro, yo antes ya mucho de eso, me llegaron muchas vivencias de herencia, ¿vale? Y entendí muchas cosas. Una de las cosas que te da la herencia que llevas dentro, a través de patrones, fíjate, y a través de los sueños también son importantes, pero hay que saber manejar eso, es un poco más complejo. A ver si te lo explico. Lo que yo descubrí es que los argumentos, la historia, es decir, los sucesos vividos, las descripciones de los lugares son muy importantes, pero son mucho más importantes esos patrones, esos fractales y esos traumas de naturaleza psicoenergética más importantes que diríamos el decorado. Aunque hay una relación clave entre el decorado y lo que el decorado esconde. El decorado son las casas, los apellidos, el decorado son los pueblos, las calles, los cuartos de baño, los dormitorios, los colores de las paredes y los cantos de los pájaros del lugar, lo que tú quieras. Está muy bien todo lo que hay ahí, pero en el fondo esos patrones, esos fractales y esos traumas están ahí atenazando. Es decir, resolviendo el decorado no resuelves tu herencia. La llevas dentro. Y en los estados no ordinarios de conciencia, uno entra a abrir recuerdos. Imagínate de que en un proceso terapéutico yo te pueda llevar a ti a recordar lo que ha pasado hace 2 años. Pero ¿y si te llevo a que emerja una memoria dentro del útero de tu madre? Fundamental, porque allí ya estaba. Pero antes de que un niño y una niña nazcan, esa bolsa que la cigüeña lleva, por decirlo de una manera meta, ya estaba, ya está. Cuando llega a la persona, se le mete dentro de esa red de herencia y se le pone un nombre y unos apellidos. Y ese nombre y esos apellidos, al nombrar la cosa, ya la encierras con el nombre y los apellidos en toda la herencia que tienes que resolver. Y para eso vienes a este mundo. Vienes para resolver, disolver la herencia que te ha tocado, que no es solamente del pueblo de la Zarza, que no es solamente de las calles y de los ríos, sino de todos los que previamente han llegado a formar parte, diríamos, de los vagones en el tren de los apellidos, no solo familiares, sino de los ancestros, genealogía. No solo tienes que resolver. Si quieres ir y subir al Monte Carmelo y subir a la cima, aunque sea la cima de la desesperación, después ya vendrá la gloria,
tienes que resolver los ancestros, tienes que resolver la genealogía, el peso genealógico. E incluso puedes llegar hasta resolver el peso de las amebas que están detrás de que tú seas quien eres hoy, aquí y ahora. Fíjate, es fuerte el tema. Extenso el trabajo, ¿no? Para atrás, extensísimo. Entonces, perdóname que te diga una cosa nada más. Sí. No es fácil que con la sola presencia de la conciencia esto se resuelva. Hay maestros que están diciendo esto, es correcto, pero ¿quién lo puede hacer? ¿Quién puede acceder ahí? ¿Quién puede meterse en un monasterio 30 años meditando para llegar al Satori, a la iluminación y resolver todo esto? ¿Sabes una cosa? La mayoría de los que estaban en los 30 años en un monasterio no se iluminaban, solo muy pocos. Hoy, la vida que llevamos, el que quiera puede estar en un monasterio, no ha sido mi caso, no es mi caso, por lo menos hasta hoy, pero tenemos que saber compaginar la vida como conciencia hacia ese proceso iluminativo en el aquí y ahora y en la vida que nos ha tocado, en el metro, en el autobús, entre aviones y entre las calles llenas de gente. Y para eso está el proceso Oxígeno. Habló usted de Barcelona y para allí nos vamos. Almen TNT primero y luego Almen a secas. Almen TNT, descrito en la Wikipedia inglesa como el primer grupo punk de España, procedente de Mataró, de producción y gestión propia, no reconocido por ser demasiado independiente y contracultura. De zarza le viene al galgo. Almen, compositor y cantante, con un talante reivindicador y con ganas de hacerse escuchar. O joven inquieto y socialmente concienciado. Así era visto usted a finales de los años 70. A mí me gusta levantarme. Mamá decía que era un niño inquieto, siempre, y al final me parece que fue totalmente verdadero. Necesito levantarme. Y así se veía usted, sentado en una conferencia. Si hoy le hicieran, Manuel, una nueva entrevista para la contra de La Vanguardia, ¿con qué se inquietaría? ¿A la contra de qué iría? ¿Por qué se querría levantar? Pues yo iría a la contra de la sombra, para que me fuera la catapulta para ascender, diríamos, a la luz infinita. Es decir, sería una contra sin contra. Sería una contra aceptada, pero como catapulta. En realidad eso lo he hecho siempre, porque yo propongo a la gente que el obstáculo es la palanca. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno es aceptar la contra, de lo que sea. Si uno no acepta y deja que entre, no vamos a ninguna parte. Uno aprende con el tiempo y creo que de alguna manera eso nos permite poder dar respuestas, es salir de la forma reactiva del mundo adolescente y del adolescente y joven que yo he sido. Y enseguida uno reacciona y no deja entrar la contra. Así que en estos momentos dejaría entrar la contra, que penetrara para poder saltar sobre ella. Y toda la cuestión de la música es que a mí me ha encantado. Mi padre tocaba instrumentos de música, siempre me gustó un clarinete que tenía. Y bueno, la música amansa las fieras, dicen, ¿no? Entonces, en el ambiente de la Barcelona de los años 70, poco reconocido hoy día, mira, Barcelona era una ciudad hasta mediados de los 85, con una explosión de creatividad absolutamente fuera de serie. Solo lo he reconocido esa creatividad en San Francisco, en California, ver gente con esa explosión de creatividad y en Barcelona. En ningún sitio he visto esa explosión de creatividad, de la cual yo he salido de ahí, bueno, de mucho más atrás, como hemos hablado, en los cuales tengo amigos del alma allí, efectivamente, y gente con la que reconocemos pues esa bomba atómica de creatividad que nos potenció a cada uno a recorrer nuestro propio camino. Mira, yo estuve apoyando un centro Zen recién iniciado a mediados de los años 75
en la línea de Deshimaru. Y con unos amigos montamos de nuevo otra línea Zen en la línea coreana. Y ahí trajimos a Pop Sanin, una maestra muy curiosa, y a Son Sanin, que es el maestro de Kabat-Zinn, de Jon Kabat-Zinn, del que ha salido pues todo el mindfulness actual que estamos viviendo, ¿no? De hecho, él me hizo me dio un título, ¿no?, de máster, o sea, de profesor de meditación, ¿no? De máster, ¿cómo le llamaba esto? No me acuerdo, ¿no? Y bueno, forma parte de esa explosión de creatividad que había a niveles artísticos, a niveles espirituales. Bueno, yo realmente cada vez que recuerdo esos días, esos años, eran años absolutos de creatividad sin parar, de día y de noche, de ver a gente de todas las partes del mundo, no como turistas, que eso ya vino después, sino con una gente que iban de camino a la India, no sé, algo inaudito, la verdad, algo inaudito. Por eso yo a Barcelona le estoy eternamente agradecido. Y ahora mismo, cuando me estás hablando, estoy preparando porque en la Universidad Ramon Llull vamos a dar 2 seminarios en septiembre sobre la paz mental en tiempos de pandemia. Y vamos también, bueno, estaré y estoy colaborando con ellos, formando parte de los tribunales de tesis doctorales, porque hay veces que, bueno, la verdad, no hay mucho psicólogo universitario que esté muy interesado en la conciencia, ¿sabes? Y entonces los alumnos aventajados que quieren investigar en la conciencia no encuentran profesores que los entiendan. Y hay algunos que incluso me has dicho que casi denigran lo que están haciendo. Es una pena que esto suceda todavía en las psicologías de España. Esperemos que se espabilen como se espabiló José Luis Pinillo, que es el padre de la psicología de España. Uh-huh. A través de sus versillos, San Juan de la Cruz revelaba el modo para una escalada directa al monte de perfección, evitando los caminos laterales, torcidos. Con sus versillos, Manuel, ¿usted se siente profeta en su tierra o bien le ocupa el fantasma como a Francisco Varela, Humberto Maturana, Juan Rof Carballo, Popper y Bertalanffy, que según usted todos han sido olvidados, no se dan en las universidades? Ese es el problema de las facultades de psicología en España y no solo en España, ¿vale? Mira, sobre todo a Rof Carballo. Tiene unos libros que llaman Medicina y Actividad Creadora, que yo no entiendo cómo este hombre no se está dando en las facultades de psicología. A veces pienso que no se le ha entendido, porque hablaba sobre la conciencia antes de que nadie hablara sobre ello. Cuando José Luis Pinillo escribió El corazón del laberinto, y tuve muy buena relación con él y con su mujer, que aún sigo todavía manteniendo, también de alguna manera lo criticaron. Cuando yo hablaba con ellos sobre esto, digo, bueno, te critican porque no te entienden. No entienden lo que estás diciendo. Cuando todos estos personajes están hablando de que al ser humano concebido como una especie de rata mecánica, que convertida en piezas, sin conciencia, a la que hay que programar, eso denigra el sentido de lo que es el ser humano y denigra lo que es la humanidad. Por eso estamos pagando lo que estamos pagando. Por eso es fundamental que en la ciencia surja gente de conciencia, una ciencia de conciencia. No podemos tener un océano con miles de toneladas de productos tóxicos vertidos al mar y vertidos en la tierra, enfermos animales, enfermos las personas. Precisamente la Organización Mundial de la Salud, y estuve en un congreso de OSMI, un grupo de médicos que se llama Observatorio de Salud de Medicina Integrativa, utilizaron uno de los axiomas bonitos de la Organización Mundial de la Salud, es que se le llama One Health, una sola salud. Es decir, no habrá una sola salud si no hay una salud humana, una salud animal y una salud de las plantas y una salud del planeta. ¿Cuándo vamos a hacer una ciencia que respete esto? ¿O tenemos que destruir o llegar a destruir al planeta hasta tal punto que veremos si vamos a poder, a partir de ahí, poder renacer?
Mi opinión es que estamos en una crisis de civilización. La civilización del materialismo mecánico que han concebido al ser humano al final como un robot de piezas a los que hay que programar desde los instintos, eso se está viniendo abajo y la naturaleza nos está devolviendo lo que hemos sembrado. Por eso nos escucharon a esos personajes indignes, tan importantes, que pueden dar un giro a la humanidad. No solo eso, sino muchos más, obviamente. Porque Occidente necesita abrirse al camino de ciencia y de espiritualidad. La ciencia es una forma de hacer preguntas a la naturaleza, pero no para explotar el planeta, pero para saber, sabiendo, evidentemente, que la espiritualidad, el espíritu, forma parte de la supraciencia. Y la supraciencia está por encima de las relaciones causa y efecto. Es decir, el verdadero conocimiento, cuando desciende desde la espiritualidad, desde el espíritu que gobierna el mundo, lo único que uno puede hacer es ponerse boca abajo con suma humildad y dejar que entre, porque no somos nada frente a eso. La individualidad es fragmentaria, es pobre. Lo que tiene de grandeza es el abrirse a la totalidad. Y cuando nos abrimos a la totalidad, ¿qué más tienes que saber? Ya está. Puedes entrar en lila, el juego cósmico, o puedes entrar en el servicio como el bodhisattva, que viene de la doma del buey, que es la doma de la propia sombra interior del propio demonio, del propio minotauro, y entonces sí que puedes echar una mano en el mercado. Pero mientras tanto, ciencia y espiritualidad, caminando de la mano, puede hacer que este mundo quizás dé el giro que necesita antes de que pueda destruirse. Y esto me pregunta a veces la gente. No, porque habrá siempre un Dios que de una forma teleológica desde fuera no va a permitir. No. Y lo he dicho en los libros. Cuando en las noches de agosto los meteoritos surcan el cielo, quién sabe si no vienen de planetas como el nuestro que un día se destruyeron. Y como hombre casado con esa ciencia, con esa conciencia y con esa espiritualidad, ¿se siente entendido, Manuel? Me siento entendido por quienes me pueden entender y por quienes tienen que entenderme. Si te vas en la historia, y hablábamos de la historia, personaje fundamental, posiblemente el mayor maestro de la humanidad, ¿cómo acabó? Crucificado. Eso nos da a veces idea. No estamos pasados 1000 años, más de 2000 años de eso, pero yo soy optimista, en el sentido de que esto, muchos ya serán los llamados y pocos los escogidos, dice la Biblia. En el Sutra del Corazón también, de alguna manera, se dice, ¿no? Y se enseña a la gente lo que es el camino del corazón y lo que es la forma para poder salir del sufrimiento. Efectivamente, cuando tú propones una idea que no es la idea materialista de la codicia, hoy día lo que impera es la codicia. Eso estamos viendo. El resultado de nuestro mundo es el resultado de la codicia. La codicia está por todas partes. Está en el mundo, diríamos, de las empresas, de todo tipo de empresas. Entonces, cuando estás fuera de lo que manda en el mundo, que es la codicia, te escuchan muy pocos, pero los que te escuchan con gran profundidad. Sí que pierdes en cuanto a cantidad, pero todo lo que pierdes en cuanto a cantidad lo ganas en cuanto a calidad. Con eso basta. Con eso basta. Uno siembra, como la parábola bíblica aquella del sembrador, pues a veces siembras cosas que quedan demasiado, diríamos, expuestas esas semillas y los pájaros se las llevan para casa. Otras crecen entre espinos y no van a ninguna parte. Pero hay otras semillas que crecen en tierra fértil. Eso es lo bonito y yo estoy enormemente satisfecho de mi trabajo. No me quejo. Me pareció haber visto un fantasma, una sombra, algo que pasa. Es más una idea que un ser. Sombra, don Segundo Sombra.
Ricardo Giraldes. Sí. ¿Cómo es la vida de alguien que la olvida, Manuel? ¿Cómo es cuando alguien tiene que acudir en urgencias, como usted dice, al Alzheimer? ¿Cómo nos enajenamos? Mira, está clarísimo. Las personas que yo he visto de Alzheimer y otras que no he visto, pero he visto su historia, tienen una explicación muy clara. Es un problema de memoria. La propia memoria no resuelta se convierte en una sombra que asfixia a la persona, es la mortaja de la persona. A veces eso sucede en personajes, incluso en políticos y no políticos, personas que han tenido un gran poder, de pronto se jubilan y en 2 días aparecen Alzheimer. ¿Por qué? Porque ya no pueden seguir la vida que estaban llegando. Con su instinto de poder llegaban al sitio que fuera, desde un hospital a una empresa automovilística, y al propio Bedel le decía, oye, quítate que tengo que pasar. Cuando antes entraba con chofer, y entraba y todo el mundo casi tocaba el himno nacional cuando entraba el gran jefe. Sospecho que personas que he podido conocer a través en mi trabajo personal y a través de relatos de familiares, personas que a los 2 días, por ejemplo, a los 2 meses, entraban en el Alzheimer porque ya no podían soportar el sufrimiento que suponía no ser el gran jefe que había sido. Hay gente que ha recibido en sus relaciones, en su mundo social, familiar, político, tantos golpes, incluso golpes injustamente dados, por supuesto injustamente recibidos, que ese dolor de haber sido traicionado ha sido tan grande que han necesitado de perder esa memoria. El Alzheimer es una pérdida, una necesidad de perder la memoria. ¿Por qué? Porque la persona no puede con ella. Por eso digo a veces, vamos hacia el Alzheimer, porque estamos llevando una vida absolutamente ajena a la naturaleza, en una vida artificial basada en la codicia, basada en el instinto del poder, del éxito, del dinero y del sexo, cuando no víctimas de esos instintos, aunque sean realizados por los que nos rodean, pero en el fondo nosotros también somos responsables por haber estado bajo la sombra de esos árboles nefastos. Entonces, el Alzheimer es una memoria, pero en el fondo, desde el proceso oxígeno, tiene una explicación clarísima. La persona no puede cargar, seguir en su vida cotidiana, por eso se enajena y por eso la memoria la retira. Eso no quita que el sufrimiento no esté, siguen sufriendo. Se sufre con memoria y sin memoria. El Alzheimer es un intento fallido de querer liberarse de la memoria y del sufrimiento, pero como ya digo, es un intento fallido. Una vez hecha la purificación, el alma se ilumina al someterse completamente a la voluntad de Dios. Nos adentramos en la segunda noche del alma, esa que en los textos sanjuaninos se presenta como más oscura y tenebrosa que la anterior. Noche del espíritu, vía iluminativa. El alma se halla ya limpia y en un desamparo y angustia interior inmensos, arrojada a lo que es por sí sola, sin el contacto con Dios. El demonio tienta entonces y el alma debe soportar todo tipo de tentaciones y seguir la luz de la fe, confiando en ella y sin engañarse, mediante una continua introspección. Pero ha de ser humilde, ya que si Dios no quiere, es imposible la unión mística, pues la decisión corresponde a Él. Nos acercamos al misterio del encuentro con lo inconcebible de una ciencia milenaria y secreta. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Cuando conoció a su primer maestro mazateco, que ya lo ha mencionado, don Patricio, que tenía aproximadamente 80 años, usted dijo, esto es lo que yo estaba buscando, atravesar esa raya. Y él le respondió, nosotros te vamos a llevar hasta el límite,
pero después ellos te tienen que abrir la puerta o no. Es el espíritu que te tiene que dar permiso. Años después, usted dice que para atravesar la raya tiene que vivir una intención que perfora 24 horas al día. El estado de la gracia no viene por la voluntad, viene porque hay un descenso de la gracia. La iluminación no te la da el maestro Zen ni te da la Kushma. El maestro Zen, el chamán o curandero, simplemente es un testigo de algo que viene de la fuente. Manuel, llegamos a la vía iluminativa, a un nivel terrible, a un límite. ¿Qué pasa en ese trance y a partir de ahí? ¿Y cómo lo trabajan desde Oxígeme? ¿Cómo trabajan esta segunda noche del alma? A ver, complicado. Se trabaja no trabajando, podríamos decir. Primero, tienes que tener en cuenta que todo lo que acabas de decir está en todas las enseñanzas, verdaderas enseñanzas tradicionales del planeta. El mundo del diablo en el cristianismo es el mundo de Mara en el budismo. En el budismo también hay algunos líos que otros. Y hay veces que tienes un budismo como el Theravada, que proponían un budismo científico y causalista. Creo que los que entienden el budismo como encerrado en la causa y en los efectos no han llegado, es bien, hay cosas que a través de ahí se pueden llegar, pero va más allá. El verdadero budismo, el budismo de Dogen va mucho más allá. Estás hablando del misterio. Del misterio no se puede hablar, porque no hay palabras para hablarlo. Pero además es otra cosa, hay mucha gente con mucha resistencia a esto que tú estás hablando, muchísima gente. La mayor parte de la gente tendría resistencia. Una resistencia que les permite no querer entender sobre eso, denigrarlo, y cómo la psicología se puede acercar a eso que tú estás hablando, de ponerse delante, abrir la puerta y que se produzca el descenso de la totalidad de la que ya hemos comentado. ¿Vale? Si nos vamos al budismo, esencialmente dice que la esencia del observador es de la misma naturaleza que la esencia del observado y su fusión es un misterio. Si nos vamos a la mística que tú estás hablando, no solo en San Juan, puedes ir a Maestro Eckhart, a Jacob Boehme, a Suso, que fueron alumnos suyos. Te vas a Santa Teresa en Las Moradas. Es un libro precioso. Las Moradas. Yo en el libro Chamanismo, la vida de la mente nativa, cómo habla de las diferentes moradas y una de ellas habla de esa. Claro, ¿qué dice San Juan? Dice San Juan que si tú quieres llegar a la realización total, ya sabemos que hay que atravesar todas las fieras del inconsciente, pero él dice, tienes que hacer el camino por ti solo. Esto es un problema, porque mucha gente quiere utilizar al maestro para que el maestro haga el tránsito por él, haga el salto. Esto es absurdo. ¿Qué son los apegos que se producen en los maestros? El apego más tonto que hay es el apego a un maestro, cuando el maestro lo llevas dentro. ¿Qué decía Jesús? El reino de los cielos está dentro de vosotros. Dentro de ti está el maestro. Ahora tienes que saber atravesar el miedo para encontrar el maestro interno. La gente que se quiere convertir en un clon del maestro no va a ninguna parte. Y los maestros que quieran reproducirse en clones no van a ninguna parte. Porque uno tiene que atravesar eso. Sí que viene bien una ayuda. Miremos de nuevo Icona, a ver qué pasa. Bueno, la cuestión está en que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso el primer ciclo, que yo le llamo el de poder resolver y disolver la herencia, es fundamental, porque a partir de ahí se entra en el segundo ciclo, que sería en el poder abrirse al misterio de la conciencia-energía, de la realización, del mundo de las transsensaciones. Fíjate cómo te lo digo, porque ahí va apareciendo ese proceso. A ver, yo he conocido maestros que no son humanos, muy poquitos. No son humanos. Es decir, el nivel de realización que habían llegado, lo único que puedo decir de eso es que no eran humanos. Y bueno, pues he tenido pruebas y algún día hablaré un poco más sobre eso, porque no es fácil hablar y tampoco sabría cómo, ¿vale? ¿Cómo
El trabajo más importante es hacer el primer ciclo, que no todo el mundo lo consigue. Porque hay veces que tenemos un problema. Cuando la gente hace el primer ciclo y empieza a limpiar la casa, después aparece un ego oculto por ahí, que son los pájaros que se llevan la semilla para casa. ¿Vale? Y no sé por qué, y eso pasa también en el mundo del Zen y pasa también en el mundo de las medicinas indígenas. Una pregunta que nos hacemos, algunos que conocemos eso, ¿cómo después se ha desarrollado un ego tan poderoso? Y es el poder. El poder es durísimo. Entonces, hay un camino a partir de ahí que es un camino personal íntimo e intransferible. Igual de la manera que tú a mediodía vas a comer y solo puedes comer por ti. De la misma manera, cuando tú entres en ese camino, en ese segundo ciclo del descenso de la conciencia-energía, es un camino que solo lo puedes hacer por ti mismo. Lo que sí se puede hacer ahí, hasta donde uno pueda, es poder ayudar a que la persona pueda ir acercándose a esa apertura sin que la luz lo queme. Porque hay muchos problemas ahí. Claudio Naranjo repetía muchas veces, que es una persona, y yo lo llevé a Barcelona en el año 82 junto con 2 personas más, y tuve durante los años 80 con cierta relación con él, muy simpático, muy agradable. De hecho, escribí para el Journal of Transpersonal Psychology un memorándum sobre su vida, y él comentaba y dice, claro, lo último, la última prueba del místico es que, estando enfrente de esa luminosidad tan poderosa, se quiere apropiar de la luz del espíritu. Fíjate hasta dónde puede llegar el instinto del poder. Y cuando en realidad la fusión que habla el Zen y la fusión mística es que uno no se apropia, sino que una es eso. Y en esa fusión la persona ya, el individuo es ya la totalidad de la conciencia-energía. Ahora, ¿cómo se trabaja para acceder ahí? A Dios rogando y con el mazo dando, decía Santa Teresa. Es decir, es tan duro el primer ciclo que no creas que es fácil la gente que van entrando en el segundo, sin problemas. Pero entre la relación entre el individuo, el estudiante, el alumno, entre el alumno, el individuo y la conciencia-energía no puede haber nadie. Nadie puede ocupar ese camino. Ahí la persona tiene que saber ir entrando ahí. Y lo que sucede, y eso está sucediendo, es que estoy tratando a gente que está entrando ahí y quedan por resolver todavía cosas del primer ciclo. Pero fíjate, yo hablo de una cosa difícil de comprender, ¿no? Cuando hablo de una realidad subjetiva y una realidad objetiva. Mundo de las realidades subjetivas, mundo de las realidades objetivas, en el cual hay un inframundo, un mundo medio y un supramundo. Y esto lo hablo también en el libro este que han mencionado, del laberinto en ayahuasca. Si tú quieres acceder al supramundo, y esto es ley en el budismo, en el misticismo, en las medicinas indígenas y en toda la sabiduría sagrada, intemporal, tienes que bajar al inframundo para poder acceder al supramundo, al mundo luminoso. En un mundo de realidades subjetivas, pero es más. Si quieres realmente acceder al supramundo total, te tienes que ir al mundo de las realidades objetivas, donde está toda la humanidad. Y tienes que bajar al inframundo colectivo, al inframundo de toda la humanidad, para poder ascender al supramundo de toda la humanidad e incluso te diría de todo el cosmos. Luego la prueba no es solamente a niveles individuales, la prueba es a niveles transpersonales, en el mundo de las realidades subjetivas del individuo y en el mundo de las realidades objetivas de todo lo que no es el individuo.
Luego la prueba es muy fuerte, amiga. ¿Cómo transitar por ahí? ¿Cómo transitar por ahí? Entonces, ¿qué sucede con la persona que ya ha hecho un gran proceso purificativo? Que cuando entra en el camino que tú le estás llamando iluminativo, que es correcto, que es el ponerse frente a la conciencia energía universal, van a aparecer cosas que tienen que resolver y pruebas que tienen que resolver con el mundo de las realidades objetivas, es decir, cosas que no le pertenecen ya ni a él ni a su genealogía, sino a la genealogía de la humanidad. Esto es para nota ya, es decir, esto es muy complejo. Es posible que haya mucha gente que esto ya no lo esté entendiendo, ¿vale? Pero esto es así, esto es así. Los chamanes y sanadores son personas heridas que aprenden a curarse a sí mismas y al aprender a recuperar su salud adquieren la capacidad de curar a otros. Es un proceso espontáneo y natural. La vocación de ser chamán es muy parecida a la vocación de enfermarse, pues tiene que ver con la vocación del descontento, de no conformarse con lo que otros se conforman. Un chamán es alguien que siente demasiado sus heridas. Todos nacemos heridos por el impacto de nacer al mundo. La mayor parte de la gente se adapta, pero el chamán es el extremo contrario. Tiene demasiado contacto con su experiencia. Y ese descontento lo lleva a que no le queda otra opción que arreglarse el alma, encontrando en ese camino cosas que otros no encuentran. Claudio Naranjo, que usted ha mencionado. Manuel, tras las experiencias purgativas e iluminativas que ha tenido, ¿cómo se le ha quedado el cuerpo? ¿Ha notado evidencias de transformaciones organísmicas? A ver, si uno no se transformara, uno no estaría donde está, estaría haciendo otra cosa, ¿no? Uno tiene un compromiso con esto, ¿no? Bueno, yo creo que tampoco hay que magnificar las heridas, ¿sabes? Igual que los nombres pueden encerrar sufrimientos, es decir, in illo tempore, es decir, aquello de que quejarse no es bueno, ¿sabes? Siempre está la historia de la gente que viene, los pacientes que vienen y se quejan porque yo, solo falta que yo le diga, pues anda, que yo... Entonces, no, mira, hay un proceso que nosotros le llamamos autopercepción cámara cascada, que está dentro del protocolo de Oxígeno, en el cual, bueno, se requiere un trabajo para poder hacer eso. Trabajamos mucho con Jara, con la respiración ventral, y bueno, hay artículos escritos y en los libros que tienes hay muchas cosas sobre eso, que viene muy bien. Le llamo respiración focal, no solo yo tampoco, porque nos viene muy bien bajar la mente, que siempre estamos aquí arriba, bajar esa energía que está ahí como un hámster dando vuelta, bajarla a la barriga, 2 dedos por debajo del ombligo, y que viene del zen japonés y de las disciplinas, en fin, de todas las disciplinas marciales, muy importante. A la persona occidental le viene muy bien bajar a la respiración ventral, da unos resultados, y da unos resultados espléndidos. Y uno de ellos, no quejarse demasiado. En el sentido de que las quejas vienen porque la mente entra en un proceso de necesidad de sufrir a veces, no está bien no sufrir, ¿sabes? Y hay que poner un poco el turbo al sufrimiento. Entonces la cuestión está en que efectivamente hay un camino de sufrimiento, pero hasta cierto punto. Como tú decías antes del curador herido, que es el chamán, que es, bueno, a veces se ha mitificado demasiado eso. Todos los chamanes que tú estás, en fin, que yo he conocido, todos ya venían al mundo siendo chamanes. Ya venían diríamos, con el trabajo puesto, ¿vale? Sospecho, fíjate que tratando a tanta gente como he tratado, hay mucha gente que comenta, ¿no? No personas especialmente espirituales, decían, no, es que yo ya sé a qué he venido a este mundo, vengo a esto. O sea que es muy curioso cuando la persona se abre un poco hacia su propio interior. Ya sabemos que vivimos en una cultura que el interior no existe. Todo lo que existe es comprar lo que sea. El consumismo atroz que estamos viviendo y una cultura y una civilización basada en el entretenimiento atroz también, ¿no? Porque es que todo lo que se le da al ser humano desde los medios de la comunicación y desde el poder
es ser un mundo basado en el entretenimiento. Pero bueno, yendo a la pregunta tuya, sí que hay un sufrimiento hasta cierto punto, pero nosotros trabajamos en que la persona ponga una distancia entre ella misma y tanto entre el sufrimiento y el gozo. ¿Para qué? Para que no se deje arrastrar ni por el sufrimiento ni por el gozo, ¿vale? ¿Qué permite el sufrimiento hasta cierto punto? Pues hombre, te va a permitir conocer dónde está viviendo el paciente. No colocas al paciente entre tú y él, no colocas una pastilla en medio y le dices adiós. El verdadero psicólogo tiene que saber hasta cierto punto qué es lo que está pasando en el paciente. Y esto me ha pasado lo siguiente. Han venido a veces personas a verme para supervisar su trabajo y le he tenido que decir que dejen el trabajo de psicólogo durante un tiempo. Porque le llegaban pacientes con problemas que los propios psicólogos y psicólogas no habían resuelto en sí mismos. No lo habían sufrido, por llamarlo de alguna manera, en sí mismos. Con lo cual se iban hundidos para casa. Él, el psicólogo, el profesional y el paciente. Porque el paciente no había recibido realmente la orientación adecuada para salir de su dolencia. Entonces, evidentemente, ese sufrir hasta cierto punto es importante, pero con una distancia que nosotros enseñamos dentro del protocolo en lo que sería un proceso autoperceptivo desde fuera y desde dentro. No, igual no se entiende mucho, pero claro, es que no es fácil. ¿Vale? Por lo tanto, es correcto lo del sufrimiento herido, o sea, lo del sufrimiento hasta cierto punto, lógicamente, siempre que no te hundas en el sufrimiento. Y también, muchas veces, la necesidad que tenemos de sufrir para tapar el vacío al que realmente le tenemos un miedo espantoso. El miedo al vacío es el fractal, es el patrón más duro que existe en la humanidad. De hecho, estamos donde estamos a niveles de humanidad por el miedo al vacío. Lo que le preguntaba a Manuel, después de todo este proceso que hemos llevado hasta aquí, con respecto al cuerpo, ¿hay evidencias de esas transformaciones a nivel organísmico? Totalmente. El Sí. cuerpo es fundamental en el proceso terapéutico. Sí que el proceso verbal terapéutico tiene sus consecuencias, pero desde mi punto de vista, si no hay un trabajo con el cuerpo, no se llega a la profundidad en donde esa sombra, la sombra está enterrada en el cuerpo también. Es lo que se habla a veces desde Aurobindo y Madre del mental de las células, del mental celular. Hay una mente en el cuerpo, una mente en las células. De hecho, la morfología corporal nos está enseñando qué patrones llevamos y qué traumas llevamos dentro. Cuando observas a un paciente, puedes ver perfectamente, diríamos, las heridas que trae esa persona en su propio cuerpo, que están en su propia mente y en sus propias emociones también, pero están en el cuerpo. Acceder al cuerpo no es fácil. El cuerpo se llega al mundo de las emociones, al mundo de la mente, que al mundo del cuerpo. Pero es importante, y en los estados de conciencia con vibración inducida y con ciertas técnicas, uno puede entrar en lo que nosotros llamamos la conciencia corporal. ¿Vale? Obviamente, el poder que hoy nos está destruyendo es la mente dual destructiva. Es decir, la mente dual destructiva es la que está destruyendo el planeta, la que se mueve en la polaridad. No es que la mente sea un enemigo, la mente no es un enemigo. Yo pongo el ejemplo, si el semáforo está en rojo te paras, si está en verde continúas. Pero hoy día lo que está detrás de la codicia es la mente en su polaridad destructiva. Yo blanco, tú negro. Yo mi bandera, tú la otra. Yo soy más alto, tú más bajo. Yo soy tal porque tú eres cual. Yo tengo este pasaporte, tú el otro. Esto es lo que está destruyendo el planeta. La mente dual destructiva está detrás de muchísimas guerras y utiliza el propio cuerpo. Y es capaz de matar al propio cuerpo o mandar al propio cuerpo que se mate. Es decir, tenemos que poner mucha atención a esto para poder parar en el silencio, en la quietud, a esta mente dual que está destruyendo el planeta y que es la base de la codicia. ¿Qué quiere decir esto? Entro ahí porque es una pregunta que se me hace con frecuencia. ¿Podríamos haber ido en la evolución de esta humanidad por otro sitio más conveniente? Yo digo, no lo sé. No lo sé.
Lo que sí sé es que estamos donde estamos y desde aquí es donde tenemos que partir para transformar este mundo, si queremos. Y si hay una masa crítica que pueda dar la vuelta a la dirección destructiva que lleva en estos momentos de una forma clarísima, ya sea a través de virus o a través, diríamos, de la destrucción ecológica, si no todo, podríamos decir, está unido, ¿no? Entonces, primero hay que sanar la mente. Al mismo tiempo que sanamos la mente y las emociones, sanamos el cuerpo. Y a partir de ahí, lógicamente, podemos salir de este estado, diríamos, de postración en el que mucha gente se encuentra y mucha gente se encuentra perdida en estos momentos de la enfermedad pandémica que estamos todos sufriendo, ¿no? Por lo tanto, en un proceso integrativo como es el proceso Oxígeno, hay que curar la mente, hay que curar las emociones, por supuesto, hay que ir al cuerpo y hay que trabajar con el cuerpo. Con la palabra no es suficiente. Pues nosotros trabajamos con procesos de meditación de jara puro, de jara cotidiano, procesos de postraciones y una serie de ejercicios de estados no ordinarios de conciencia que la persona tiene que hacer 24 horas al día. Porque lo que hacemos es despertar lo que, en fin, me gusta llamar el centro rector. A veces le llamo el chivato cósmico. Necesitamos despertar ese ¿para qué estoy aquí? Una vez la persona está en camino, tiene que estar con esa lámpara abierta de ese centro rector y es como una especie de conciencia que te permite ser siempre testigo de ti mismo, de lo que estás haciendo. Cuando no estás ahí, ¿dónde estás? Estás fuera de la vida, de la forma real. Estás viviendo la vida que otros quieren que tú vivas, pero no estás viviendo la vida que tú debes de vivir. Estás viviendo la programación externa y te estás olvidando de ti. Acabarás en el Alzheimer. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Una vez que somos penetrados e inundados por la divinidad, hay un abandono en el otro. Se produce la unión entre el alma y Dios, la vía unitiva, la curación del alma. Sus investigaciones sobre el chamanismo y la medicina tradicional indígena parecen indicar que hay posibilidad de tratamiento unitivo, a diferencia de la medicina occidental, que actualmente puede estar dividida entre médicos, psicólogos, terapeutas, sacerdotes y demás. Le hemos escuchado decir que trabaja actualmente con médicos y psicólogos. ¿Cómo entienden en Oxígeno, tanto a nivel conceptual como de praxis, la realización de esta vía unitiva para que cada uno podamos ser uno y todos uno también? Esta vía, cuando tú estás hablando de los procesos unitivos, es una vía ya transpsicológica y es una vía transmédica. Es decir, ya has pasado la barrera. Esa, por decirlo de alguna manera, para que se me entienda, ¿vale? Ya no estás ahí. Es otro mundo el que hay. Es el mundo, diríamos, de lo sagrado. Es el mundo en el cual los núcleos de las religiones que aún están intactos han hablado siempre. De hecho, cuando alguna gente un poco, podríamos decir, que han un poco perdidos, ¿no?, en una especie de intelectualización excesiva de una mente disparada, y dice que la religión la ha producido la mente. Todo eso son tonterías. El núcleo espiritual es el que ha producido las religiones. Que después las religiones se han metido en instintos de poder, bueno, eso es otra cosa. Ese núcleo espiritual, obviamente, está intacto, pero claro, es que ese núcleo espiritual ha sido increado. Es que no necesita de ser creado. Es lo que siempre ha existido. Y utilizamos palabras pues para intentar definir lo que es indefinible. El acceso a la totalidad es el acceso a lo que en absoluto puede ser algo que responda a causas y efectos. Cuando tú decías antes, la voluntad de Dios, es que la gracia es un don, es que la iluminación es un don. Tú puedes mantener la conciencia del aquí y ahora, pero como lo tengas como causa, para que te llegue
en un momento determinado el proceso iluminativo, vas por mal camino. Tienes que olvidarte de la mente. Es que la mente es causal. La mente está buscando esto para hacer aquello. Está buscando siempre los resultados. Vamos a ver, el acceso a la iluminación, ya sea chamánica, ya sea mística, ya sea cristiana, no puede ser nunca el resultado de ninguna acción. Pero sí el camino. En el camino, sí, tú que puedes entrar en causas y efectos hasta cierto punto, ahí vemos cómo están ahí los patrones, los fractales, los traumas, que son causas de determinados efectos. Y ahí estamos en un primer ciclo. Pero en el segundo ciclo ya no hay causas y efectos. Cuando la persona accede, y lo estamos viendo, a ese estado de cercanía al proceso unitivo, a degustar, como San Juan dice, y el mundo del cantar de los cantares viene a decir también, degustar ese proceso unitivo, ahí la individualidad desaparece, ya no hay individuo, es totalidad. Yo entro a trabajar a los 15 años en la capitanía. Yo siempre hacía todo lo que le gustaba al capitán de puerto. Entonces un día me dice que pinte los sillones. Entonces yo le pinté los sillones, pero mal, francamente mal. Estaba abigarrada la pintura y después le salían como ampollas y no sé qué. Entonces a él un poco le ha molestado eso y me dijo, para todo eres bueno, menos para pintar. Y eso me hirió grandemente el corazón. Pablo Amaringo, pintor peruano, reconocido como un gran artista por sus pinturas inspiradas en visiones chamánicas y para el estudio científico, quien dice que todo está sostenido con una explicación que se puede comprobar. Parece que Pablo Amaringo ha logrado la unión con Dios a través de la máxima expresión de sus pinturas, de la forma, del color. En esta misteriosa encrucijada en que nos encontramos, al mismo tiempo en lo vertical y en lo horizontal, ¿ha podido Manuel autodesvelar la misión transpersonal que le ha sido encomendada? Desde el principio. Estás hablando de Pablo Amaringo, un amigo. De hecho, te podía enseñar 2 cuadros originales suyos que tengo por aquí, ¿no? Un amigo pasó por procesos muy duros, pero es un hombre que llegó a penetrar profundamente en el misterio de la medicina indígena, en el misterio del chamanismo. A mí la palabra chamán no creas que me gusta mucho, ¿no? Pero desde el principio, si no, no estaría donde estoy. Esto se vive o no se vive. Cuando se vive ya no se deja de vivir. Y si lo dejas de vivir, eres un estúpido. Diríamos que lo que viene cuando uno entra en unos procesos de esto es que ya aparece una confianza en el proceso total. Una confianza en lo que mueve el universo. Y es lo más bonito que te pueda venir en la vida de cualquier persona, ¿no? Encontrar esa paz y esa confianza. Tampoco en creérselo demasiado, ¿vale? Porque cuando uno se lo cree demasiado, uno puede perder el compás y uno puede pintar el sillón malamente cuando te lo manda el capitán, ¿entiendes? Entonces, no creérselo demasiado, pero sí estar en el camino es fundamental. El ego siempre está acechando. La vida es un mundo de pruebas. Mientras estamos en este mundo, estamos siendo probados. Siempre. Fíjate, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿no? Cuando las famosas 7 palabras aquellas, ¿no? ¿Vale? Le dijo al capitán, oye, si puedes, que pase de mí este cáliz, ¿eh? Fíjate a qué niveles, ¿no? Justo en el momento, ¿eh? Viene después la fase unitiva, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu, después de, lógicamente, hacer un primer ciclo, perdónalos porque no sabes lo que hacen. Hay veces que digo estas cosas porque yo recuerdo estas enseñanzas cristianas de niño que nos llevaban en el colegio a misa. Y entonces, evidentemente, pasé absolutamente del mundo cristiano, me pareció un rollo patatero, barato,
pero cuando conocí a don Patricio encontré la enseñanza del cristianismo pura. Entonces entendí cómo el mundo mazateco, que era una síntesis del mundo azteca y del mundo maya, de hecho don Patricio decía palabra del maya quiché, pero no sabía quién eran los mayas, ¿no? Y entonces ahí lo pude comprender. Lo siento, no lo pude comprender a través de los curas, lo pude comprender a través de la enseñanza de don Patricio, ¿eh? El mundo cristiano. Me vinieron a la memoria todos las asistencias a las misas de niño en el colegio y digo, aquí hay un gran conocimiento. Claro. Y es una pena que todavía haya esta gente como anticatólica, anticristiana, porque, qué sé yo, su poder personal es más importante que eso. No se trata de ensalzar a la Iglesia, sino de poner en evidencia la gran enseñanza que el cristianismo lleva consigo, como lo lleva el budismo, y llevan las enseñanzas tradicionales indígenas, como lo lleva también, qué sé yo, el Advaita Vedanta y todos los Upanishads y las enseñanzas hindúes. Todos están diciendo lo mismo. Todos están diciendo lo mismo. Lo único que queda es que la persona camine el camino, ¿sabes? Así que en ese sentido, contento y en paz, ¿vale? Y tratando de no pintar el sillón de mala manera, sino pintarlo bien. En el laberinto de la ayahuasca, usted confiesa, así pasaron las jornadas en aquella incursión, movido por el atractivo imparable que los pueblos indios habían suscitado en mí desde mi infancia. Entre truenos, tormentas, disparos e intentos de cambio de frecuencia, usted sentenció a 4 calles del centro, sabéis ya que de cualquier noche no puede salir el sol, y ni se sabe si mañana. Puentes, escalera al cielo, Torre de Babel, psicoanálisis, Gestalt, bioenergética, Grof y medicina andina. Profeta es aquel que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Es alguien que sostiene haber tenido una experiencia de Dios, recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones. Predice la trayectoria de acontecimientos porque tiene la vista puesta en la dirección de la fuente. Manuel, ¿hacia dónde caminamos hoy? ¿Cuál es el siguiente paso que profetiza y ve que la cosa tiene solución con 103.000 pelas? Bien. Mira, la rebelión de los virus la vi muy clara en los años 80. Lo escribí, como habrás visto por ahí, están por internet. Me pidieron sobre la pandemia a ver qué podía decir. Hicimos varias reuniones, salieron dos vídeos que están por ahí, por el YouTube que por cierto se compartieron. Me comentó, digo, mira, pues como preguntabas cuánta gente, me comentaba Antonio, el que lleva toda la cuestión de internet, que yo me pierdo en Instagram, no sé ni lo que es apenas, ¿no? De que se habían compartido más de 83.000 veces los vídeos esos, ¿no? Y bueno, es lo que te comentaba. Hombre, no es un partido de fútbol Madrid-Barça, ni lo pretende ser, pero por lo menos hemos conseguido que algún grupo de gente en profundidad pues pueda escuchar estas cuestiones. Estamos en una crisis radical de la humanidad. Esto no es una crisis de España, ni es una crisis de ningún país en el fondo, ni de Chile, ni de Argentina, ni de California. Esto es una crisis de fin de civilización. La vida de un ser humano es muy corta para poder decir hasta aquí, pero estamos en ello. Hacia donde vamos es que la gente nos escuche y nos van a escuchar los que nos tienen que escuchar, de que uno tiene que dar media vuelta a sus ojitos y mirar para adentro. Si no miramos para adentro, si no ponemos atención a nuestra propia interioridad, no vamos a poner atención correcta a la exterioridad. Todo ser humano que no se ve a sí mismo jamás podrá ver lo que tiene enfrente, ni podrá ver a sus semejantes, ni podrá contemplar la naturaleza. Palabra tan bonita, la contemplación, como la contemplación sanjuanista, la meditación vipassana, que es un mirar fuera, pero a partir de mirar dentro, como es la esencia de la meditación. Entonces, la única salida verdadera a corto, a medio y largo plazo es que haya una masa crítica de seres humanos
que sean capaces de respetar a los animales, a las plantas, al planeta entero, mirando desde dentro, desde la compasión. Desde la compasión. Y desde ahí mirando uno a sí mismo, entonces, a mayores cotas de poderse verse a sí mismo, va a contribuir a mayores cotas de poder percibir a lo que hay fuera de uno mismo, dándose cuenta que cuanto más potencias tu visión interior, tu proceso purificativo, las barreras con lo que te rodea empiezan a desaparecer. Y entonces viene aquello de una sola salud y de que todos somos uno. En el fondo, todos somos uno. Siempre que la mente dual destructiva no nos haga buscar de instrumentalizar, de utilizar al otro a nuestro propio servicio, que esa es la gran causa de la destrucción que estamos viviendo. El propio ego encapsulado en su propia piel ve al otro, ve a los animales, ve a las plantas y ve a la naturaleza como un elemento para que él lo pueda explotar en su propio servicio, ya sea su instinto de poder, de éxito, de dinero o de sexo. Así se cometen las mayores tropelías y aberraciones que se están cometiendo hoy día y que y han surgido a lo largo de la historia humana. Por eso es fundamental superar esta mente dual destructiva. Por eso es tan importante, primero, perder el miedo a verse a uno mismo. Uno tiene que dejar de ver tanta televisión y tanto medio de comunicación que te están vendiendo siempre el ver fuera. Está bien saber por dónde va el mundo, pero no te metas la televisión en tu cerebro. No te metas las radios, no te metas las redes sociales y los móviles en tu cerebro. No los rellenes más de lo que están rellenos ya, sino trabaja tu escucha interior, desde el no pensamiento, desde el silencio y la quietud. A partir de ahí entrarás a escuchar la conciencia divina que está ahí, esperando nada más que tú te abras, que tú te limpies para que ella pueda entrar. A partir de ahí podrás entender el mundo, irás evolucionando en entender a la gente que te rodea, a entender las plantas, a entender a los animales, a entender las estrellas, a entender el cosmos, el universo y ver que todos estamos en un mismo viaje. Pero en tus manos, en nuestras manos, está el poder realizar un camino limpio sin que destruyamos y lastimemos la tierra con nuestro paso. San Martín Caballero, esta agua que yo arriesgo a las puertas de mi casa, que sirva para darme salud, fuerza y conocimiento. Yo soy el jinete de caballo blanco, el áspero sendero va bajo la noche, y va un apuesto caballero, y nada causa espanto. Escribimos con la pluma de San Juan, tenemos la llave de San Pedro, porque para mi palabra está autorizada. Suerte, 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 la suerte de don Patricio Reyes Pineda. Manuel, suerte, que Dios reparta suerte. Muchas gracias por habernos acompañado a la subida al Monte Carmelo y descender hasta el Bajo Ucayali, podemos decir, con Pablo Amaringo, por los senderos del todo y de la nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Haber recibido las enseñanzas de don Patricio es un don. Ha sido un don para mí. Haber recibido las enseñanzas de Juan, de Xáninca, de Mamerto y de algunos otros y otras también, para mí ha sido un don. Y uno recibe y uno entrega. Hasta el fin de los tiempos. Nos vemos allí. Gracias por lo que hemos recibido de usted, Manuel. Muchas gracias. Que vaya bien. Adiós. Gracias. Adiós. Hey, ¿queréis conocer los secretos de la vida? Hagamos entonces un círculo sagrado. Somos un círculo
dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo